Antes se decía, Argentina crece cuando los argentinos duermen. Hoy estaría tentado a decir, Argentina dejaría de decrecer cuando los funcionarios del gobierno duermen. Porque no hay dudas, por lo menos para mí, que no dan pie con bola con nada, desde economía a comercio, etcétera. Pero me interesan las reflexiones del doctor López Murphy. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. A usted por molestarse en venir y participar de esta tribuna. Era así, ¿no? Argentina crecía cuando los argentinos dormían. Ese era el refrán habitual, y eso obedecía a la idea de que había un potencial natural del país que a veces la gestión de los gobiernos la complicaba. Usted lo puso en términos todavía más fuertes, ya no es la gestión de los gobiernos, sino son los funcionarios. Y en parte es cierto eso. Fíjese, el problema que tenemos hoy con el trigo, con la harina, es una crisis autoinfligida, como ha sido la crisis en materia energética. El país es un país con un inmenso potencial en la producción triguera y toda la cadena de valor del trigo, harina, alimentos, como es un inmenso potencial en energía. En los dos lugares estamos con una crisis muy grave. ¿Y a qué se debe esa crisis? A la incompetencia de los funcionarios, a las políticas inconsistentes, a políticas de muy corto plazo, políticas miopes, que terminaron con un pequeño atractivo de corto plazo y una crisis enorme de largo plazo. Uruguay pasó a ser un país chico a un país grande en exportaciones de productos que nosotros éramos los principales. Hoy se está hablando que se va a importar trigo de Uruguay. Es algo realmente increíble. Yo he dicho varias veces en este programa que los uruguayos están pidiendo que donen llaves de bronce para hacerle un monumento a Néstor Kirchner, porque gracias a Néstor Kirchner Uruguay se desarrolló como se está desarrollando. Sí, probablemente haya habido, producto de las restricciones argentinas, un extraordinario desarrollo en Uruguay en 2 o 3 áreas. Una de ellas fue sin duda toda la modernización agrícola. Los grandes y más destacados y más modernos productores argentinos fueron a Uruguay y produjeron una revolución agrícola. Algo similar pasó con la industria frigorífica uruguaya, que tomó los lugares que dejó vacante Argentina. Ambas cosas produjeron una revolución en la logística, porque si usted mira, los puertos uruguayos han tenido un desarrollo extraordinario, en parte debido a esa enorme posibilidad que le generamos al crearle una competencia, yo diría casi artificial, porque le hemos dado un empuje excepcional, y creo que ellos aprovecharon muy bien ese periodo histórico que yo creo que se está acabando, de acceso muy fácil a los mercados de capitales. Han avanzado en la capitalización de su economía, y eso obviamente, usted dice bien, el premio se lo debe dar al gobierno argentino, que expulsó producción nuestra y llegó a esa paradoja. Quizá la del trigo es la más fascinante de todas, porque hace varios años atrás se discutía si alguna vez íbamos a importar trigo. Y yo me acuerdo que había las burlas más atroces a los que decíamos que estábamos corriendo ese riesgo. Bueno, ahora estamos frente a él. Como se acuerda usted las burlas que había a los problemas energéticos, yo hace por lo menos 10 años que vengo hablando de esto. El argumento que se me usaba era, todavía no está el apagón. Usted lo habrá escuchado muchas veces. Es que es como si usted va en un avión a 10.000 metros de altura y le dicen, bueno, todavía no nos reventamos contra el piso. Es que si usted se revienta contra el piso, se acabó el juego. Lo importante es reaccionar antes del problema, porque en energía y en el rodeo ganadero y en toda la cadena de valor de la carne, los ciclos son muy largos. Usted no reconstruye el rodeo ganadero en menos de 6, 7 años, y no reconstruye la energía en menos de 10 años. Digo, estas cosas han generado efectos estructurales, que es verdad, como dice usted, que los vecinos uruguayos nos tienen que estar agradecidos,
pero no los argentinos. Los argentinos hemos sido muy perjudicados. Obviamente. Muy perjudicados. Y yo creo que eso tampoco tuvo ningún beneficio apreciable de corto plazo. No hay nada que favorece a un país más que un crecimiento vigoroso de la producción. Si usted hace crecer vigorosamente la producción, piense no solo en la producción inicial, piense en toda la cadena de valor. Piense usted que tiene un programa muy sesgado al tema de la logística. La logística es una de las cuestiones más decisivas hoy del mundo moderno. Gran parte del cambio tecnológico ha ocurrido en la logística. Logística en el transporte, logística en la comunicación, logística urbana. Veníamos justamente antes de comenzar el programa comentando algunas de esas realidades donde en el resto del mundo está centrado el esfuerzo allí. Nosotros tenemos en ese sentido una debilidad estructural de inversiones, como lo ve usted en el transporte urbano de pasajeros de trenes. Lo extraño es que cuando asume Kirchner, tiene un resultado exitoso en su gestión gracias a que la soja toma valores impensados, problemas con la soja en el exterior, y el campo es el que le da sustento para poder hacer el gobierno populista que hoy todavía estamos soportando, ¿no? Ahí yo creo, Richard, que no se ha entendido bien qué fue lo que pasó en el agro argentino. Usted recuerde que el país producía menos de 30 millones de toneladas en los 80, producía alrededor de 40 y pico en los 90 y ahora está cerca de 100. ¿Qué es lo que hubo entre un periodo y otro? Hubo cambios muy grandes generados hace 20 años atrás en las prácticas culturales, en la genética. Las prácticas culturales, la siembra directa, los cambios en la genética, las semillas genéticamente modificadas, ampliaron singularmente la frontera argentina. Hemos podido ampliar el uso de tierra, hemos aumentado la productividad de la tierra, hemos conservado mejor la calidad de la tierra y, por supuesto, lo que usted señalaba, la explosión de precios permitió utilizar un paquete tecnológico muy poderoso. Imagínense lo que hubiera sido eso si no lo hubiéramos hostigado al campo. Piénselo, no en términos, como yo digo, del campo, piénselo en términos de la cadena de valor, de toda la cadena de valor, del transporte, de los puertos, de las industrias derivadas, del empleo que eso genera. Acá hay una confusión que, dado su programa, yo puedo tratar de ayudar a aclararla. La industria exportadora, lo mismo que la agroindustria, es mucho más utilizadora de mano de obra que la actividad de sustitución de importación. O sea, cuando usted desarrolla la industria exportadora, y sobre todo toda esta rama que viene de nuestros recursos naturales, lo que usted tiene es una generación espectacular de demanda de mano de obra y de empleo. Y subestimar eso es quizás lo que ha llevado a que, desgraciadamente, el mecanismo dinámico del empleo sea el empleo público. Porque como no ha tenido una actividad que genere empleo, lo que ha reemplazado eso con empleo público. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque después financiar ese superempleo público nos va a generar grandes limitaciones, como ya nos las está generando en términos de carga tributaria. Doctor, se calcula que hay 1 millón de gente activa que está inactiva cobrando subsidios. Y más también. Más también. ¿Cómo prevé el futuro de esta gente? Porque el subsidio está bien limitado en el tiempo, pero no puede ser como algo una forma que de atenuar el infortunio. Exacto. La lógica de los subsidios es atenuar el infortunio, o sea, es atenuar una situación transitoria, desventajosa y facilitar la reinserción social. Ahí yo diría que hay que mirar experiencias exitosas en el mundo. Y yo conozco una que es muy notable, que fue el cambio de las reglas de ayuda social en los Estados Unidos en la segunda mitad de los 90, que fue lo que le dio la increíble popularidad a Bill Clinton. ¿Qué es lo que hicieron? En lugar de hacer ayudas para que la gente no trabaje,
generaron un programa de ayuda para que la gente trabaje. Y eso produjo un extraordinario cambio en dos dimensiones. Primero, en aumento de la producción. Toda esa gente se incorporó masivamente al mercado de trabajo. Y el segundo cambio, quizás más importante todavía que el cambio de la producción, fue la autoestima de la gente. Usted no sabe cómo mejora una sociedad cuando cada uno gana el pan con el sudor de la frente. Es otro ciudadano. El que exige es otro ciudadano cuando sabe que él contribuye al esfuerzo colectivo y no es un cliente, un limosnero del poder. Esa diferencia es muy sustancial y es muy decisiva para la calidad del sistema democrático. Yo diría, la calidad del sistema democrático se deteriora enormemente cuando usted tiene una playa de aparatos clientelísticos, porque ahí en última instancia los sectores más productivos de la sociedad se sienten agobiados. Usted tiene que llevar una mochila enorme de sobrecostos que le impone ese aparato clientelístico. Si alguien cobra sin hacer nada, es porque alguien que hace lo puede subsidiar. Efectivamente. Es decir, que toda esa gente está a espaldas nuestras, no del gobierno. El gobierno es circunstancial, es espaldas nuestras. Y si usted quiere, el gobierno es como un espejo, refleja lo que nosotros hacemos. Si nosotros tenemos gente que no trabaja, es porque nosotros estamos pagando eso a costa de nuestros propios recursos. Y eso se nota mucho en el agobio que hay con la presión tributaria. Yo creo, por ejemplo, que hay un agobio, y yo lo noto mucho probablemente por el acceso que uno tiene en las pymes. O sea, usted nota en las pymes una altísima mortalidad, o sea, hay muchas empresas que no aguantan. Ahora yo, por ejemplo, he notado en los últimos meses una gran mortalidad en empresas dedicadas al turismo receptivo. O sea, hoteles, restaurantes, salones de entretenimiento. Todo eso ha estado muy afectado por la paridad cambiaria, por la dificultad de competencia, pero digo, la otra cosa que los ha afectado es que la carga tributaria es inmensa. Entonces, si usted... ¿Por qué prevalece todavía en la Argentina una gran fracción de la población en la informalidad? Porque la carga tributaria es intolerable, y sobre todo sobre la mano de obra. En un sector que use mucha mano de obra, el problema de la carga tributaria es terrible. Si hay sectores que no quieren aumento de sueldo, porque el aumento de sueldo se lo lleva íntegramente el gobierno. Es un impuesto al trabajo, es inmoral. Mire, el otro día me decía un sindicalista, obviamente no lo va a decir públicamente, esto que me decía, pero que las discusiones con el sector empresario, él percibía que había tanto riesgo de pérdida de empleo que a él le daba cierta preocupación. Más, vino a hablar conmigo por eso, o sea, me vino a decir... Usted que, como usted que dijo, que es brutalmente sincero, dígame, ¿es tan grave la situación de los sectores que están compitiendo con el exterior que se me están cerrando los establecimientos? O sea, la pregunta era, ¿por qué tengo este problema que estoy teniendo? Los empresarios me echan la culpa a mí. Dice, la verdad es que hemos sido bastante prudentes en la política salarial. Y yo le digo, bueno, la suma del atraso cambiario, de la presión tributaria y de lo que a usted le parece prudente, pero en términos de los ingresos de alguien que vende al exterior o que compite con el exterior, usted sabe que el dólar ha subido mucho menos que lo que subieron otras cosas. Y eso tarde o temprano pasa a la factura. Pero perdimos competitividad. Entonces, si no somos competitivos en los mercados externos, mejor que cerremos la cortina, porque... Bueno, ese problema está generando muchas dificultades. Yo probablemente lo noto en el cierre de hoteles, en el cierre de, digamos, de establecimientos que se ven ahogados por el cepo, porque claro, si la gente dice, bueno, pero el dólar paralelo, pero usted, si es un hotel importante y tiene turistas al exterior, la gente no anda con una bolsa de dinero para operar en negro, la gente paga con tarjeta. Cuando usted paga con tarjeta, paga el dólar oficial. Y al dólar oficial, la Argentina es carísima. Y eso está creando esta dificultad que yo le menciono, que genera esa reacción que le digo. Ahora, yo lo que no entiendo, y
pero previamente me voy a quedar en un tema que usted habló, y habló de los subsidios y demás. Usted sería un pésimo candidato para las próximas elecciones presidenciales, porque le va a decir a la gente la verdad, y la gente no quiere la verdad. La gente quiere otra cosa, quiere que le cante diciéndole que todos vamos a estar en el mejor de los mundos, y no que va a ser un proceso de sacrificio para poder salir de esta situación. Tenemos un tema que usted habló, energía. Mientras tengamos que importar energía y pagar lo que se está pagando, olvidémonos de muchos otros sectores que van a estar postergados. Llámese infraestructura, caminos, mejoramientos en general, hospitales, escuelas. Es verdad que a veces a mí me sorprende cómo no se aprende de las experiencias, porque estas cosas ya las hicimos en el pasado. Nosotros atrasamos el tipo de cambio, atrasamos los precios de los servicios, eso produjo una grave crisis, esa crisis tuvo consecuencias más severas que haber hecho lo que correspondía. Yo reconozco que con los años me he vuelto escéptico, o sea, cuando era más joven tenía a lo mejor más, si usted quiere, más voluntarismo. Yo percibo que a veces es difícil de entender por qué no se aprende de esto, o sea, cómo puede ser que repitamos el mismo error varias veces y esa repetición del error nos empobrezca. Creo que en el sistema energético, desgraciadamente para nuestra sociedad, afortunadamente en este caso para mi credibilidad, los problemas van a venir antes. O sea, no es simplemente lo que usted dijo de lo que importamos, sino que vamos a importar crecientemente. O sea, todos los años usted le agréguele 2, 3 mil millones a esa factura. Entonces, cuando usted ve la factura dinámicamente a lo largo de varios años, usted sabe que ese camino es intransitable. No lo va a poder financiar. Entonces, esa dificultad creo que está en el momento más crítico y que a veces produce reacciones sociales. Yo, por ejemplo, lo comentábamos antes del programa, yo veo la enorme reacción que hay en Brasil de queja por el Mundial. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que el Mundial cuesta, según los críticos, entre 25 y 30 mil millones de dólares. Eso es un costo extravagante para la sociedad brasileña. Y a mí me parece que hay un momento que la población reacciona. Aún los brasileños reaccionan con el tema del fútbol. Cuando el costo de las políticas que usted sigue se vuelve extravagante, se reacciona. Desgraciadamente, tarde. Doctor, ¿cómo se puede entender que hemos tenido varios años de crecimiento a tasas chinas y estamos sufriendo el cepo, estamos sufriendo el problema de la energía, empresas que tienen que ser no rescatadas, auxiliadas para poder seguir medianamente en pie? Sí. Déjeme hacer una síntesis. Primero, no es cierto que crecimos tan rápido. Es verdad que crecimos mucho desde el valle de la crisis. Pero si usted toma 1997, 2012, Argentina creció al 3% por año, igual que Brasil. Creció mucho menos que Perú, menos que Chile, menos que Colombia. Es decir, si usted toma una serie razonablemente larga, no tomando del momento, no torturando los datos. Partimos desde el piso. Exactamente. Si usted toma una serie razonable, Argentina no creció espectacularmente. Segundo, los datos. Usted sabe que los datos están infectados, digamos. Yo diría maquillados. Están tocados. Eso es una vergüenza, pero no es algo que digo yo, está en todos los manuales de los organismos internacionales. Al lado nuestro siempre hay un asterisco que dice las cifras son de difícil confiabilidad. Es un escándalo eso, pero yo diría cuidado con las cifras, porque yo he visto a algunos economistas que han hecho una estimación que la desviación entre la verdad y una medición más objetiva estaría ya cerca del 10%. O sea, que usted habría ido moviendo los números de una manera que infla los números. ¿Por qué los infla? Muy fácil, porque usted, como baja artificialmente la inflación, sube artificialmente el crecimiento en volumen físico.
Ahí usted tiene un segundo tema. Y tercer tema es que usted no le ha dado importancia al crecimiento del empleo productivo. Usted ha hecho un esfuerzo muy grande de aumentar el empleo y sobre todo el empleo público. No subestime eso, ¿eh? No subestime eso. Empleo productivo. Va a ser un tema muy complejo hacia el futuro. Usted ha creado un aparato de gasto público descomunal que va a haber que pagarlo con este gobierno o con cualquier otro. Y eso creo yo que va a ser una de las herencias más delicadas, porque eso tarda muchos años en corregirse. El gobierno que pueda suceder a este, yo creo que va a pasar por momentos terribles de crisis, porque la gente va a pensar que por el solo hecho de haber cambiado de gobierno, las cosas van a mejorar inmediatamente. Y no es así, porque la mejor administración, más lúcida, más honesta, va a tener un impacto a largo plazo. Claro, es decir, eso se va a ver. Yo estaba muy a largo pensando plazo. recién cómo ilustrar el caso. Mire, después de terminar el gobierno militar en Uruguay, los gobiernos uruguayos fueron muy responsables, muy cuidadosos, el gobierno del presidente Sanguinetti, el presidente Lacalle, de nuevo el presidente Sanguinetti, el presidente Valle, fueron gobiernos sumamente austeros y sumamente cuidadosos. Para bajar de 272.000 empleados que dejó el gobierno militar a 230.000, le llevó 20 años. Digo, un esfuerzo de disciplina de 20 años. Fue muy costoso ese esfuerzo de disciplina para arreglar el problema que le dejó el gobierno militar. Digo eso para entenderlo. Muchas veces gobiernos que fueron excelentes en la calidad de gestión, en la aptitud, en las reformas que han dado lugar al Uruguay de hoy, esos gobiernos tuvieron que pagar el costo de corregir la herencia. Eso siempre hay que entenderlo. Ahora es un problema de madurez. En el poder no hay beneficio de inventario. Usted en las herencias tiene la ventaja de que usted puede recibirla con beneficio de inventario. Es decir, usted pérdida no hereda. En los gobiernos hereda pérdida. Uruguay, como decía, un país muy chico, pero goza del prestigio de ser serio. Y allí es donde van, lo es. Y ahí van a parar las inversiones. Tanto es así que Uruguay, que era en el tema puertos, era para su mercado interno, con el puerto de Montevideo le sobraba. Hoy van a ser en La Paloma un superpuerto, que probablemente sea el puerto hub de la región, a menos que nosotros reaccionemos a tiempo. Uruguay no tiene industria naval, van inversiones alemanas, brasileñas, y van a ser una gran industria naval. Nosotros que teníamos todo eso, hoy lo hemos perdido. Pero vamos a un corte y seguimos con este tema.